La filosofía teológica es un campo amplio y complejo que combina la reflexión filosófica con cuestiones de carácter religioso y teológico. A continuación, se amplía la información sobre sus fundamentos, métodos y su historia. Fundamentos de la filosofía teológica. La filosofía teológica se basa en el uso de la razón para abordar cuestiones relacionadas con la naturaleza de Dios, la creación del universo, la moralidad y su origen divino, el propósito y sentido de la vida. Se diferencia de la teología pura en que no depende exclusivamente de la revelación divina, sino que busca comprender los conceptos teológicos desde una perspectiva universal, accesible a la razón humana. Métodos y enfoques. Método especulativo busca alcanzar la comprensión de Dios y lo trascendente mediante principios filosóficos abstractos, como los conceptos de causalidad, sustancia o finalidad. Método analítico se utiliza especialmente en la filosofía contemporánea para analizar conceptos teológicos con claridad lógica, como el significado de eternidad o omnipotencia. Método fenomenológico enfocado en la experiencia religiosa y cómo se manifiesta en el ser humano. Este enfoque es típico de pensadores, como Paul Tillich o Rudolf Otto. Principales cuestiones abordadas: existencia de Dios. Argumento cosmológico. Todo lo que existe tiene una causa. El universo tiene una causa última, que se identifica con Dios. Argumento teleológico. La complejidad y el orden del universo apuntan a un diseñador inteligente. Argumento moral. Los valores morales objetivos necesitan un fundamento en una realidad trascendente. Argumento ontológico. La existencia de Dios está implícita en la definición de un ser perfecto. Naturaleza de Dios se analiza desde atributos como simplicidad. Dios no está compuesto de partes, su ser es indivisible. Inmutabilidad. Dios no cambia. Omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. Eternidad. Dios trasciende el tiempo. El problema del mal. El mal es una dificultad central para la creencia en un Dios bueno y todopoderoso. Las respuestas incluyen: teodicea del libre albedrío. El mal es un resultado del abuso de la libertad humana. Teodicea del alma en crecimiento. El mal y el sufrimiento tienen un propósito formativo para los seres humanos. Mal como privación. Según San Agustín, el mal no tiene existencia propia, es la ausencia de bien. Fe y razón. La filosofía teológica examina cómo la razón y la fe pueden coexistir. Los enfoques incluyen: racionalismo. La fe debe ser completamente comprensible por la razón. Fideísmo. La fe no necesita justificación racional. Armonización. Razón y fe trabajan juntas para comprender la verdad, como proponía Tomás de Aquino. Historia de la filosofía teológica. Antigüedad. Platón y Aristóteles, aunque no eran teólogos, sus ideas sobre el bien supremo, Platón, y el motor inmóvil, Aristóteles, influyeron en la teología posterior. Patrística. Siglos y padres de la Iglesia como San Agustín usaron la filosofía griega para desarrollar una teología cristiana, combinando el neoplatonismo con el pensamiento cristiano. Escolástica. Siglos XXV, representada por pensadores como Tomás de Aquino, que integraron la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Se sistematizó la teología en obras como la Suma Teológica. Renacimiento y Reforma. Siglos XV. En la Reforma, se enfatizó la importancia de la fe sobre la razón. En el Renacimiento, se revalorizó el pensamiento clásico y se inició una crítica racionalista hacia la religión. Filosofía moderna. Siglos XVI. Filósofos como Descartes, Leibniz y Kant reflexionaron sobre Dios desde nuevas perspectivas, aunque Kant negó la posibilidad de conocer a Dios mediante la razón pura. Filosofía contemporánea. Siglos XVI. Existencialismo religioso. Filósofos como Kierkegaard se centraron en la experiencia personal de la fe. Filosofía analítica de la religión. Se aborda la religión con herramientas lógicas y lingüísticas. Representantes destacados. San Agustín introdujo el concepto del mal como ausencia de bien. Tomás de Aquino sintetizó filosofía y teología en un marco lógico. Anselmo de Canterbury formuló el argumento ontológico. Kierkegaard subrayó el carácter subjetivo y existencial de la fe. Paul Tillich propuso una teología sistemática basada en el análisis existencial. Filosofía teológica en otras religiones. Islam. Filósofos como Avicena y Averroes exploraron la relación entre filosofía y revelación islámica. Judaísmo. Filósofos como Maimónides combinaron la filosofía aristotélica con la tradición judía. Hinduismo. Textos como los Upanishads reflexionan sobre lo divino desde una perspectiva filosófica. La filosofía teológica es una disciplina que se sitúa en la intersección entre la filosofía y la teología, explorando preguntas fundamentales sobre Dios, el mundo, la humanidad y sus relaciones. A diferencia de la teología, que se basa en la revelación divina y la fe, la filosofía teológica busca entender cuestiones teológicas desde una perspectiva racional y lógica.
Principales temas de la filosofía teológica: la existencia de Dios. Se analizan argumentos clásicos como el argumento cosmológico, basado en la causalidad; el argumento teleológico, basado en el diseño y el propósito del universo; el argumento ontológico, basado en la idea de Dios como un ser necesario; el argumento moral, que conecta la existencia de Dios con la existencia de valores morales objetivos; naturaleza de Dios, la omnipotencia, omnisciencia y omnibenevolencia; la relación entre Dios y el tiempo, atemporalidad o temporalidad; la simplicidad divina y la cuestión de cómo entender sus atributos; relación entre fe y razón, debates sobre si la fe es independiente de la razón, fideísmo, o si ambas son complementarias. Pensadores como Tomás de Aquino argumentaron que la fe y la razón no son contradictorias, mientras que otros, como Kierkegaard, subrayaron la importancia de la fe como algo subjetivo y personal. Problema del mal: la paradoja de cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios omnipotente y perfectamente bueno. Se exploran soluciones como la teodicea de Leibniz, el mal como parte de un plan mayor, o la defensa del libre albedrío. Religión natural: el intento de comprender y demostrar verdades religiosas sin apelar a revelaciones específicas, utilizando solo la razón y la experiencia. Vida después de la muerte y la inmortalidad del alma: reflexión sobre la posibilidad de la vida eterna, la resurrección y la relación entre cuerpo y alma. Representantes destacados: San Agustín, combinó el cristianismo con el neoplatonismo, enfocándose en temas como el tiempo, la eternidad y la gracia divina. Tomás de Aquino, desarrolló la síntesis entre la teología cristiana y la filosofía aristotélica, con su famosa obra Suma Teológica. Anselmo de Canterbury, formuló el argumento ontológico para la existencia de Dios. Immanuel Kant, aunque criticó las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, desarrolló una visión ética que conectaba la moralidad con una dimensión trascendente. Ren Kierkegaard, destacó la importancia de la fe como un acto subjetivo y existencial. Relación entre filosofía y teología: aunque ambas disciplinas tienen enfoques diferentes, comparten objetivos similares: comprender la verdad última. La filosofía teológica trata de armonizar la razón con los contenidos de la fe, permitiendo un diálogo fecundo entre ambas perspectivas. La filosofía teológica es un campo vasto, y para profundizar en sus aspectos principales, aquí se ofrece información adicional organizada en áreas temáticas clave. Teorías sobre la existencia de Dios. Argumento cosmológico se basa en el principio de causalidad: todo lo que existe tiene una causa. Este argumento, desarrollado por Aristóteles y adaptado por Tomás de Aquino, establece que debe existir una causa primera o motor inmóvil que no haya sido causada por otra cosa, y que éste es Dios. Argumento teleológico: diseño, observa el orden y la complejidad del universo como evidencia de un diseñador inteligente. William Paley lo popularizó con la metáfora del relojero: así como un reloj implica la existencia de un relojero, el universo implica la existencia de un creador. Argumento ontológico propuesto por Anselmo de Canterbury, sugiere que, si podemos concebir a Dios como un ser perfecto, entonces debe existir, porque un ser perfecto no puede faltar en existencia. Argumento moral defendido por Immanuel Kant, sostiene que la existencia de valores y leyes morales universales requiere una fuente trascendental, Dios. El problema del mal: una cuestión central de la filosofía teológica es cómo reconciliar la existencia del mal con un Dios omnipotente y perfectamente bueno. Teodiceas destacadas. San Agustín, el mal no es una creación de Dios, sino la ausencia o privación de bien. Surge del libre albedrío de las criaturas. Leibniz, este mundo es el mejor de los mundos posibles, porque aunque contiene mal, es necesario para lograr un bien mayor. Teodicea del libre albedrío: la libertad humana es un bien tan grande que justifica la posibilidad del mal moral. El mal, como un misterio. Pensadores como Kierkegaard y algunos teólogos modernos consideran que el mal no puede explicarse completamente desde la razón y debe aceptarse como un misterio. Fe y razón. Armonización de fe y razón. Tomás de Aquino, la razón y la fe no están en conflicto, sino que se complementan. Las verdades reveladas por la fe, como la Trinidad, trascienden la razón, pero no la contradicen. San Agustín, cree para entender, entiende para creer. La fe es el punto de partida, pero se profundiza mediante la razón. Conflicto entre fe y razón. Fideísmo, sostiene que la fe es independiente e incluso superior a la razón. Ejemplo: Tertuliano, creo porque es absurdo. Racionalismo, plantea que todo lo que es verdadero debe ser accesible a la razón, negando la necesidad de fe. Filosofía teológica en contextos no cristianos. Islam. Avicena, Ibn Sina, elaboró un argumento ontológico en términos de un ser necesario que da existencia a todo lo demás. Averroes, Ibn Rushd, defendió la compatibilidad entre filosofía y teología islámica. Judaísmo. Maimónides,
En su obra Guía de los Perplejos, combinó la filosofía aristotélica con la interpretación de la Torá, argumentando que Dios es inconocible en su esencia. Hinduismo. La filosofía hindú incluye escuelas como el Advaita Vedanta, que ve a Brahman, la realidad última, como el principio subyacente de todo. Reflexiona sobre la relación entre lo absoluto y lo relativo. Budismo. Aunque no aborda la existencia de Dios, el budismo filosófico explora conceptos como la trascendencia, el vacío, sunyata, y la iluminación, usando métodos racionales y experienciales. Filosofía teológica contemporánea. Filosofía analítica de la religión se centra en analizar conceptos religiosos con herramientas de la lógica formal. Temas clave: ¿es coherente la omnipotencia divina? ¿Cómo entender la relación entre lo eterno y lo temporal? Existencialismo religioso. Kierkegaard: la fe es un acto subjetivo que implique un salto hacia lo trascendente, más allá de la lógica. Gabriel Marcel destacó la experiencia personal de lo sagrado como esencial para la fe. Teología de la liberación. Surgida en América Latina, combina reflexión teológica con un enfoque en la justicia social y la liberación de los oprimidos. Críticas a la filosofía teológica. Ateísmo filosófico. Filósofos como David Hume y Bertrand Russell criticaron los argumentos clásicos para la existencia de Dios, cuestionando su lógica o sus premisas. El positivismo lógico. En el siglo XX, el Círculo de Viena declaró que las afirmaciones religiosas carecen de sentido porque no son verificables empíricamente. Aplicaciones prácticas. La filosofía teológica no solo se dedica a teorizar, sino que tiene aplicaciones prácticas en cuestiones como la ética. Ofrece una base trascendental para los valores y principios morales. La bioética reflexiona sobre dilemas como la eutanasia, el aborto y la clonación desde una perspectiva teológica. La espiritualidad proporciona herramientas para comprender la experiencia